tarde. Antes de nada, quería agradecer á Consellería de Sanidade as facilidades que nos deu para facer este acto na súa casa, neste salón de actos, que para nós é un fito moi importante. Como presidente de Dano Cerebral Galicia, quero comenzar expresando o gran placer que para a nosa organización ten ser anfitriona desta xornada de análise e de reflexión ao redor da investigación social sobre o impacto das secuelas nas fases subaguda e crónica tras un ictus. Este estudo, impulsado por Dano Cerebral Estatal e por Ipsen, a quen agradecemos o interesante traballo desenvolto, preséntase hoxe por primeira vez en Galicia, ofrecéndonos a oportunidade de darnos un tempo e un espacio de pensar en colectivo como queremos e como podemos responder a un dos maiores desafíos da saúde pública, que é o ictus. Sen dúbida, esta investigación, froito da implicación dunha amplia rede de profesionais e da participación de máis dun centenar de persoas con DCA, é unha ferramenta moi útil para diagnosticar o estado da atención sociosanitaria no noso país e, sobre todo, para establecer medidas que permitan solucionar as carencias e defectos detectados. É ben sabido que o noso sistema público goza duns estándares de atención razonablemente homoxéneos e de alta calidade nas fases iniciais, cando a persona se encontra en estado crítico e a supervivencia é o obxectivo prioritario. Non en tanto, tal e como se demostra na investigación, unha vez superada a situación de emerxencia, a atención continúa a ser altamente desigual e inequitativa nos ámbitos de rehabilitación entre os diferentes territorios e ámbitos de actuación. Como veremos posteriormente cos especialistas profesionais sociosanitarios e integrantes do movimento asociativo que hoxe nos acompañan, entre os principais problemas a reparar, o estudo apunta a insuficiencia de coordinación entre niveis asistenciais, fundamentalmente no ámbito da atención primaria. A falta de recursos e profesionais sanitarios para garantir unha rehabilitación coordinada e de calidade, así como a escasez de medios de planificación e atención sociosanitaria para a inclusión na comunidade. Todos eles son aspectos que ameazan gravemente a posibilidade de éxito na recuperación das funcións afectadas polo dano cerebral adquirido. Para afrontar esta situación e poñerlle remedio, o estudio tamén ofrece unha serie de recomendacións para avanzar cara a unha atención integral, individualizada e centrada na persoa. Neste senso, o documento apunta á importancia de impulsar unha abordaxe multidisciplinar e coordinada que permita un tratamento integral desde o inicio e durante todo o proceso. Por este motivo, hoxe non podemos desaproveitar a ocasión para solicitarlle ao señor conselleiro un tema que xa do que temos falado en outras ocasións, que non é outro que a activación do proceso de asistencial integrado do dano cerebral aprobado pola Consellería de Sanidade a finais do ano 2023, co obxectivo, entre outros, de asegurar a coordinación e a continuidade asistencial da atención en todas as fases entre todos os dispositivos e axentes implicados na atención e apoio ao dano cerebral adquirido. Sabemos que esta meta é ambiciosa, pero tamén factible e, sobre todo, urxente. Agardamos que a Consellería tome as medidas necesarias para reestructurar os servizos existentes e ampliar ou dotar de recursos materiales, técnicos e humanos precisos para a implantación do PAI e que sexa o máis rápido e homoxénea posible. Sabe o conselleiro que neste camino conta con noso apoio para colaborar en todo que este ao noso alcance. Temos o firme convencemento de que a metodoloxía que guiou o proceso de elaboración do PAI, durante o cual o diálogo e o traballo conxunto entre a Federación e a Consellería foi dinámico e constante, pode replicarse en novas liñas de actuación. Nese aspecto, agardamos que prontamente poidamos establecer unha fórmula de colaboración ca Consellería de Sanidade que nos permita abordar novas liñas de actuación, ampliando, mellorando e complementando o abano de servicios que xa desenvolvemos gracias ao convenio nominativo que desde fai anos mantemos con política social. Esta nova alianza permitiría establecer unha vía de interlocución estable e formal entre nós, favorecendo a abordaxe sociosanitario do DCA
Ademais, posibilitaría recursos suficientes e proporcionados ás necesidades de atención que actualmente non están cubertas en dúas grandes áreas, que serían, por un lado, a formación especializada de profesionais sociosanitarios e, por outro, a promoción da vida independente e a prevención da cronificación das secuelas. É importante mencionar que a meirande parte das persoas con dano cerebral adquirido está en idade laboral no momento da aparición da lesión, polo que evitar a cronificación das secuelas provocada pola ausencia de programas continuados de rehabilitación integral favorecería que o sistema de saúde público non se sobrecargue. Por tanto, a alianza sería todo un novo foco de esperanza para as persoas que non están a ser atendidas polo sistema como un instrumento público útil para unha xestión máis eficiente dos recursos da sanidade pública. Sen máis, quero finalizar a miña intervención agradecendo a IPSEN o seu interese, apoio e recursos para organizar esta xornada e as integrantes do Comité Científico de Estudo, as profesionais sanitarias e as integrantes do movimento asociativo que participarán a continuación na mesa redonda por involucrarse nesta actividade. Agradezco novamente a presencia de todos e todas vos. Cedo a palabra a Luis Cordero, director de Asuntos Públicos e Acceso ao Mercado de IPSEN Iberia. Moitas gracias. Moitas grazas, boas tardes. Excelentísimo conselleiro da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, directores xerais das consellerías aquí presentes, por suposto, presidente da Asociación de Dano Cerebral de Galicia, Luciano, ponentes, damas e cabaleiros. A miña intención non é robar moito tempo do importante que é o que ven despois das introducións. Sinto dicir isto, conselleiro, pero a verdade é que este é un espacio para os profesionais e especialmente para os doentes. E para mí, como dicía, hoxe é un día especial por dos motivos. O primeiro, porque estou na miña cidade. Casualidades da vida, eu teño a sorte de venir a traballar a Santiago. É unha boa ocasión para facer dúas cousas que me chean de orgullo. A primeira, por suposto, é vir á Consellería de Sanidade e teño que confesar que desayunar con miña nai hoxe cedo tamén foi un aliciente importante para vir aquí. E a segunda parte que quería destacar é que meu pai sufriu un ictus, desafortunadamente faleceu fai 2 anos, e sempre recordaremos as consecuencias especialmente cognitivas que tivo o ictus para él, e como a familia alrededor del empezamos a vivir a perspectiva do coidador, das dificultades de poder enfrentar que é o que tes que facer, e sobre todo isto refórzame nunha idea que creo que queda moi ben reflicta no informe. Por suposto, felicitacións a todos os participantes, especialmente o comité asesor que guiou todo este traballo para poder chegar hoxe aquí a poder presentalo, que a relevancia da educación, da formación, de entender a enfermidade, de entender como cada quen de nós pode axudar a unha persoa que sufriu desafortunadamente un ictus e que ten que sufrir as consecuencias, non tanto da fase aguda, que é algo que xa hemos avanzado ao largo do tempo, pero sí a subaguda, a fase crónica. E principalmente, cando les o informe, daste conta que ese é o desafío. Afortunadamente, os nosos sistemas sanitarios, e creo que o Servizo Galego de Saúde e a Consellería poden, como se di vulgarmente ou coloquialmente, sacar peito, porque hai moito traballo xa avanzado. Todavía ten este desafío, que é un desafío conxunto de todos, no noso caso acompañando, xenerando formación, concienciación, dando soporte para actividades desta natureza. É moi importante a discusión que vai ter o seu lugar, basicamente porque reflicte o compromiso que ten cada un de nós, o compromiso para seguir avanzando, e o máis importante que a esperanza para aquelas doentes que sufriron a enfermidade e, sobre todo, para as persoas que os cuidan. Por a nosa parte, como se suele decir, unha delicia poder compartir este tempo con todos vos, e por a miña, felicitar os autores do informe, agradecer de novo a Consellería de Sanidade que hoxe acolle aquí a xornada e, por suposto, felicitar a Dano Cerebral Galicia polo seu compromiso e, especialmente, por saber mirar adiante, encontrar as áreas de oportunidade de colaboración e poder servir mellor aos doentes que finalmente se beneficiarán. Moitas grazas. Moitas gracias, Luis. A continuación ten a palabra o señor conselleiro de Sanidade, don Antonio Gómez Camaño. Conselleiro. Hola, a mí me encanta saltar no protocolo, de maneira que, amigas e amigos, boa tarde. Moitas grazas á organización, Dano Cerebral Galicia, pola invitación. Moitas gracias a todos os moderadores, ponentes, discusores, relatores que
que van a participar na xornada. Moitas gracias por compartir coñecemento, moitas gracias por compartir experiencia. Moitas gracias tamén a Iso polo soporte logístico da reunión e, sobre todo, moitas gracias a todos os presentes. En primeiro lugar, me gustaría reforzar o mensaxe de o compromiso absoluto da Consellería de Sanidade con todo o que é relacionado con a enfermedade neurolóxica en general e o dano cerebral en particular. Un compromiso firme que venga bailado por a trayectoria da Consellería en este aspecto. Estamos falando ahora de que o Código Ictus, que atendeu no ano pasado cerca de 2.400 casos, Código Ictus que, aparte de ser unha resposta rápida ás necesidades dos pacientes con un determinado proceso patolóxico, é un elemento vertebrador da actividade asistencial en Galicia. Collo o reto de profundizar en ese plan. Temos aquí ao director de Asistencia Sanitaria, Alfredo, sin duda o vai facer máis pronto que tarde. De acordo. En segundo lugar, gustaríame tamén agradecer el feito de que esta reunión relacionada con el impacto social do que o Ictus teña lugar aquí en esta Salón de Actos da Consellería e teña lugar en Santiago de Compostela. Unha reunión que me gusta especialmente por dous cousas. Primeiro, porque é transversal. Diferentes perspectivas, diferentes profesionais sanitarios, e encima tamén a perspectiva dos pacientes, que é fundamental para abordar realmente a mellor definición que he oído en mi vida de a multidisciplinaridade non é de un médico, la de un genio, que é Albert Einstein. E dice unha cosa que é verdade. Todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos lo mismo. Por eso, ser transversal en el conocimiento es fundamental para avanzar. E me gusta tamén el informe, porque é la realidade. Moitas veces nos centramos en o tratamento dos síntomas, de signos, en a enfermedade, e olvidamos realmente o importante que é o paciente. Vale. Entonces, es un informe feito para tener en conta toda a esfera que hai alrededor dun paciente con dano cerebral adquirido. Vale, por eso, gústame transversalidad en el enfoque, transversalidad en el tempo, y tamén transversalidad en que analiza o sirve para quitar conclusiones sobre como se fai en diferentes niveles existenciais, urxencias, atención primaria, atención hospitalaria, centros especializados, unidades especialidades de atención a dano cerebral adquirido. Nada máis, simplemente animaros a seguir traballando en esta línea. O compromiso, insisto, da Consellería de Sanidade para profundizar en todo o relacionado con o dano cerebral. Moitas gracias pola vosa atención. A continuación, pois, convido a subir ao escenario e sentar a todas as persoas que van a participar na mesa redonda titulada Visión de profesionais sanitarios e persoas con ictus. Con esta primeira mesa, na que nos acompañan Patricia Simal, neuróloga da Unidade de Ictus do Hospital Universitario Clínico San Carlos e coordinadora científica da Estrategia de Ictus do Sistema Nacional de Saúde, Jacobo Formigo, responsable da Unidade de Rehabilitación Intervencionista, responsable da Unidade de Rehabilitación do CHUAC e vicepresidente da Sociedade Galega de Rehabilitación e Medicina Física. O resto de... Temos aí o resto de compañeiros de... Mar Castellanos, jefa de Servicio de Neuroloxía do CHUAC de Coruña, Sonia Estévez, usuaria de Adaceco, Rocío García, psicóloga de Sarela, e Lourdes Bermello, enfermera, presidenta del Colegio de Enfermería de Lugo. Así que, cando queirades. Moitas grazas, Luciano. A verdade é que é un gusto e un placer estar aquí ca xente que está aquí presente, ca xente que está online, conectada. A verdade é que, Luciano, nos fixeches xa todo o traballo, non sei se temos que discutir algo, porque fixeches un resumo perfecto de todos os obxectivos e todas as conclusións do estudo, e aparte tamén fixo un resumen da presentación. Tiña aquí uns folios para presentar o enorme currículo dos meus compañeiros na mesa, pero, bueno, vamos a pasar directamente a
a discusión ou o diálogo. Vamos tentar facer un diálogo aberto para que todo o mundo determine a súa opinión e vayamos repasando as principais conclusións do estudio nos próximos minutos. Ao meu lado, a miña dereita, a doutora Patricia Simal, que vai facer un resumo da metodoloxía do estudio para que todos os presentes entendan un pouco como se diseñou, cales foron a metodoloxía para levar a cabo as conclusións e despois comezaremos xa co debate. Hola, ¿qué tal? Boa tarde. Lamentablemente no hablo gallego, pero bueno, comprendo y podré seguir el debate. Y bueno, un placer agradecer pues, sobre todo a los organizadores, a Daño Cerebral Galicia, a IPSEN, a la Consellería, por invitarme a participar en estas jornadas. Siempre para mí es un placer venir a Galicia, donde tengo muy buenos amigos y además pues, grandes colegas de profesión. Y bueno, pues aparte pues estará también Sonia Estevez, que nos va a hablar también en primera persona pues de lo que es tener un ictus, ¿no? Y esto tiene un valor, como decía el consejero, pues un valor que es necesario para dar visibilidad a lo que está ocurriendo y para mejorar la situación. Yo voy a hablar un poco del contexto y la justificación del estudio y un poquito de la metodología, como decía Jacobo. Y luego ya los que son los resultados del estudio pues se van a intercalar más en un diálogo pues, que haremos posteriormente. En un principio, pues bueno, ya se ha hablado algunas de las cosas que voy a decir, ¿no? De los logros que hemos conseguido entre todos, ¿no? en el ictus en los últimos años. Ha habido enormes avances científicos y tecnológicos. Estos avances se han traducido a una realidad clínica y ahí también tenemos ahora magníficos medios de diagnósticos y ya tenemos tratamientos muy efectivos en el ictus. Y gracias también a la protocolización de todas las intervenciones y a cómo se ha orquestado el código ictus y cómo se ha implantado en todas las comunidades autónomas, pues hemos logrado una atención temprana en centros de referencia, en las unidades de ictus que han demostrado disminuir la mortalidad, la morbilidad y también la discapacidad de los pacientes con ictus. Y este desarrollo que a mí hace 20 años cuando empecé como residente en neurología pues me parecía que aquello pues podía ser más ciencia ficción, pues ya es una realidad, ¿no? Ya tenemos tratamientos muy efectivos y estos tratamientos se han puesto en marcha y además hay una gran, en general, mayor equidad del tratamiento en esta fase aguda. Sin embargo, pues tenemos grandes retos por delante. Por una parte, se espera las previsiones, los datos son muy poco halagüeños. La verdad es que algunas previsiones de estudios también europeos estiman que la incidencia de ictus puede aumentar incluso un 35% en los próximos 10 años. El ictus es un problema enorme, un problema pues, de un gran impacto en la sociedad. Es un problema de primer nivel en salud pública y por eso estamos aquí. Y además a todos nos toca de manera más o menos cercana, pero muy cercana, porque de hecho 1 de cada 6 personas más en nuestro medio y 1 de cada 4 personas en el mundo va a tener un ictus a lo largo de su vida. Con lo cual, ahora mismo es un problema y va a seguir siendo, y ese problema se puede acrecentar en los próximos años. Por otro lado, aparte de la incidencia global, parece que también está habiendo un incremento en las personas jóvenes y nos vamos a encontrar con cada vez más personas con discapacidad. Con todo ello, pues tenemos que seguir trabajando, ¿no? y asegurar, como decíamos, una atención individualizada, porque el ictus es muy complejo, las secuelas son muy variadas, muy difíciles de abordar y también muy heterogéneas y muy complejas, pero también pues, tiene que ser multidisciplinar. Y lo importante, ya se ha dicho anteriormente, ¿no? La coordinación, ¿no? Coordinada en todas las fases del proceso, igual que nos coordinamos en el código ictus, profesionales muy diferentes y todo va muy rápido y en pocas horas o incluso a veces minutos tenemos pacientes ya para tratar en agudos. Tenemos que seguir coordinándonos y entre todos los profesionales para hacer realidad todas estas recomendaciones que después va a exponer Jacobo.
Es importante, por una parte, saber dónde hacen falta recursos, porque a veces no tenemos datos suficientemente buenos, ¿no? de calidad, de dónde hace falta los recursos, conocer los recursos ya que tenemos, implementarlos y allí donde hacen falta recursos, pues proporcionarlos y avanzar hacia esa atención integral, no solo en la fase aguda, que es tan importante y que también hay que seguir implementando y mejorando, pero también en dos partes que todavía hay mucho por hacer. Una es la prevención, el 80-90% de ictus se puede prevenir, y otra es la atención a estas fases subaguda y crónica. Y es importante, igual que hemos protocolizado todos estos procedimientos también en la fase aguda, protocolizarlos también en esta fase subaguda y crónica. Los objetivos de este estudio han sido fundamentalmente tres. En un primer lugar, analizar cuál es la ruta asistencial de las personas con ictus y detectar dónde están las necesidades no cubiertas desde el punto de vista de los profesionales. Rehabilitadores y neurólogos son los que han participado, los profesionales sanitarios. En segundo lugar, una generación de evidencia, tanto cuantitativa como cualitativa, de las secuelas, del impacto de las diferentes secuelas del ictus. Estas secuelas, como decía, pues hay secuelas muy diversas, secuelas motoras, tanto de debilidad, alteraciones de la marcha, la espasticidad también tan frecuente, secuelas también sensoriales, de comunicación, secuelas también pues, emocionales, cognitivas, pues son muchas, muy variadas. Y otro de los objetivos es valorar ese impacto en la vida de las personas, ¿no? Cómo esas secuelas impactan en la vida de las personas, en los diferentes ámbitos, en las actividades de la vida diaria, en la calidad de vida, y ese es otro de los objetivos. También conocer de manera más detallada, en una serie de entrevistas que se han realizado, pues también la vivencia, ¿no? Y también la experiencia de las personas que han tenido un ictus, y desde esta perspectiva, desde esta experiencia, valorar también pues, su satisfacción con todos los tratamientos recibidos, con la información y como con todo el proceso. Y el último objetivo de este estudio es el elaborar una serie de recomendaciones para mejorar pues, la salud de las personas con ictus y mejorar su calidad de vida. En cuanto a la metodología, pues se ha llevado en 3 fases fundamentalmente, después de llevar a cabo pues, una actualización bibliográfica, ¿no? Con toda pues una actualización en el tema, pues se elaboraron un cuestionario digital que respondieron 102 personas con ictus. Y luego además se llevaron a cabo en total 5 entrevistas más en profundidad, 3 a personas con ictus, 2 a personas cuidadoras. En una segunda fase pues, también se planteó un poco cuáles eran las dificultades en ese proceso asistencial, y se elaboraron también unos cuestionarios que se aplicaron pues, a neurólogos y a médicos rehabilitadores. En total 30 neurólogos y rehabilitadores, 16 rehabilitadores, 14 neurólogos, la mayor parte de ellos de hospitales de tercer nivel, y había 13 comunidades autónomas representadas. Y a partir de ahí una fase de elaboración también de 30 recomendaciones que al final de estas jornadas Jacobo también nos va a enumerar, digamos, y a explicar, pero también con con la realidad también de Galicia, ¿no? Más adaptada también a esta realidad. En cuanto a la muestra de pacientes, pues en total fueron 102 personas con ictus. En cuanto a la dispersión de género, pues había una mayoría de hombres, están representadas la mayoría de las comunidades autónomas, y la edad más frecuente pues, estaba entre los 50 años y los 75 años.
En cuanto a los años transcurridos, pues el 40% había transcurrido 2 años del ictus cuando han respondido a la encuesta, y en un 47% de entre 3 y 5 años, o sea que la mayoría había transcurrido menos de 5 años. Y es una muestra también de pacientes que el 100% tenía espasticidad. Esto pues, en parte es porque, si bien la espasticidad es muy frecuente, no llega al 100%, pero en esta muestra pues, se incluyeron pacientes que tenían que tener, el criterio de inclusión es que tenían que tener al menos una secuela física, de ahí la alta, bueno, la frecuencia que todos ellos tenían espasticidad. Y bueno, pues ya antes de pasar al debate y de concluir, pues decir que es importante que sigamos perseverando, ¿no? Que la perseverancia pues es la clave para pues poder transformar un poco esas dificultades en oportunidades, y que bueno, pues desde diferentes documentos, ¿no? Los que hemos logrado un gran consenso entre muy diferentes profesionales, tanto en el plan europeo, en la estrategia en ictus del Sistema Nacional de Salud, en los planes también de las comunidades autónomas, y todo esto que ya sabemos que tenemos que hacer para mejorar la evolución de las personas con ictus, pues tenemos que perseverar para que esto sea una realidad, que igual que el código ictus en agudos ya es una realidad, esto tiene que, en pocos años ya tenemos que ver unos buenos resultados, ir trabajando en ello. No podemos cambiarlo todo de un día para otro, pero sí seguir en este camino. Y por otra parte también, ya para terminar, pues hay algo que sí que pues es un poco doloroso, ¿no? Porque muchas de las personas que han podido venir a la consulta o en las reuniones que hemos tenido de la estrategia en ictus, o en estas reuniones, ¿no? en el mismo documento, pues muchas personas que han tenido ictus lo que también expresan es que se han sentido abandonadas, ¿no? Que se han sentido muy solas y que han sentido abandono. Y esto, pues como sociedad, tenemos que intentar que esto no ocurra, y tenemos que dar apoyo a todas las personas con daño cerebral, y como profesionales pues también seguir trabajando y acompañarlos pues en todas las fases de la enfermedad. Muchas gracias. Bueno, despois do resumido por Patricia, nos queda claro que a metodoloxía deste estudio empezouse por donde se debe empezar, é dicir, polos cementos. Cales son os cementos dunha patoloxía? Como dixo o conselleiro, como dixo Luciano, é deste a base, a percepción dos doentes en relación a cada unha das fases do seu proceso. A fase do seu proceso empeza no momento agudo, cando estamos nun sitio determinado nos sucede un evento cardiovascular, o cerebrovascular, neste caso, e a partir de aí toda unha serie de sucesos que pasan nos seguintes semanas, se temos sorte de leve, meses ou o resto da vida, non? Está claro que isto é a primeira fase do estudio, é a opinión dos doentes, e ver que pasaba, que cousas boas e que cousas malas en relación ás súas experiencias, non? O que parece claro no estudo, eso vemos na diapositiva que temos detrás, é que a fase aguda parece que está razonablemente ben organizada, todo ten campo de mellora, está clarísimo que todo ten campo de mellora, pero que está razonablemente ben organizada a atención aguda ou ictus. Sen embargo, cando pensamos en facer a transición entre a fase aguda, o ingreso na planta de neuroloxía, o ingreso na unidade de ictus, cando pasamos a fase subaguda, é dicir, a fase de rehabilitación, podemos decir, pois aí xa empeza a haber maiores deficiencias, non? Eso que se transmitiu nos doentes, e despois os que compuxemos a parte de elaboración das encuestas, a elaboración do informe, intentamos reflectir neste caso. Entonces, vamos a dividir. Fase aguda parece que está organizada, vamos a analizar o paso da fase, o que fai o informe, o paso da fase aguda a fase subaguda, esa transición, despois vamos a analizar a fase subaguda, o paso da fase subaguda a fase crónica, e vamos a intentar analizar a fase crónica e a percepción de cada un dos implicados en cada unha destas fases, non? Fase aguda, fase subaguda. O primeiro que temos que ver, cando temos un evento cardiovascular, ben o 061, na maioría do país, chega a casa, nos atenden e nos ingresan en urxencias, e en urxencias pasamos, despois de facer unha serie de actos terapéuticos, a planta.
na planta pasamos a unidade de ictus, se trata dun hospital no que hai unidade de ictus, se non temos teleictus, unha serie de sistemas para proporcionar equidade, corrixídeme se me equivoco, e o doente é atendido en tempo e forma, e se o temos ingresado na unidade de ictus, unha planta de neuroloxía. Lourdes, como é a sensación desde o punto de vista de alguén que traballa na planta da percepción dos doentes, da atención cando, lle decimos o diagnóstico? Unha das cousas que se reflectía no informe era que a recepción da información na fase aguda pois é difícil de dar porque estamos salvando a vida nese momento de fase aguda. Cal é a percepción a enfermería de traballar nunha planta diario dese fenómeno, da parte da información na fase aguda e hiperaguda? Bueno, buenas tardes a todos. Pues efectivamente para la familia, para la persona, para el paciente también, es un shock, ¿no? Porque hay que pensar que en la mayoría de los ictus ocurre en minutos, horas, pero sobre todo en minutos, ¿no? Eres una persona independiente y de repente pues tienes un ictus y tienes una serie de, bueno, pues en la fase aguda que incluso, bueno, corre peligro la vida o te van a quedar una serie de secuelas, ¿no? Y sobre todo la percepción que tenemos desde enfermería es que en los primeros momentos pues efectivamente hay que ser muy prudente de cómo va a evolucionar, pero hay una característica que yo generalizaría en los años que llevo trabajando, es que se le va explicando poco a poco la situación que tenemos por delante, sobre todo en esa fase aguda donde la persona pues corre el riesgo de su vida. Pero igual en el subconsciente, y ahí los profesionales tenemos que hacer un ejercicio pedagógico de información, en el subconsciente de la familia, sobre todo piensa que, bueno, si esto ocurrió en minutos, pues mal será que en un mes no esté solucionado. Esa es muchas veces la percepción inicial. Bueno, pues vamos a dejar que pasen las semanas y todo se soluciona. Y es algo que, como profesionales, no sabemos cómo se va a desarrollar esa evolución de las secuelas, pero sí que sabemos que en un porcentaje muy alto van a quedar con secuelas. Entonces hay que tener mucha prudencia en esa información, pero también hay que, poco a poco, ir explicando que aquí pueden quedar unas secuelas importantes con un mayor o menor grado de discapacidad. Sobre todo a mí me parece esta una característica una vez que ya pues la persona, digamos que ese salvar la vida lo hemos estabilizado, ¿no? Pero me parece un paso muy importante de una buena información, que ahora queda un recorrido, y yo siempre hago un gesto muy gráfico. Cuando a medida que pasan los días en la unidad, deja la unidad de ictus, pasa a la unidad de hospitalización, nosotros en Lugo lo tenemos todo en la misma unidad, ictus y luego la planta de hospitalización, cómo pasa la unidad a las plantas, a las camas de hospitalización, y la gente ya, a medida que pasan los días, dice, bueno, pero ahora recuperará. Y ahí es el primer, bueno, digamos, escollo donde hay que empezar ya a informar, y desgraciadamente sabemos la realidad de los profesionales, que en un porcentaje importante quedan con secuelas. Y yo mucho gráficamente le digo, mira, vosotros recordasteis que esto pasó en minutos, sí, estaba comiendo y en media hora pasó esto, y ahora viene la fase de recuperación. Y sobre todo ya a nivel de cuidados posteriores tenemos que ir pensando en esa fase subaguda crónica, que yo creo que es el reto principal que nos encontramos en la asistencia. Rocío, desde o punto de vista profesional, de psicólogo, neuropsicólogo, como se afronta por parte dun profesional que traballa a diario en elo, como se afronta a información á familia, primariamente á familia, porque o doente normalmente, ou o doente no caso que sea receptivo a esta información? Ben, o peor, o principal motivo que temos todas as persoas para sentirnos moi angustiadas e ansiosas é a incertidumbre. Eso vai ser desde o primer momento, xa antes da planta. O máis difícil é manexar esa incertidumbre tamén nas persoas, os médicos, dar esa información, é moi complicado. Aquí complícase máis aínda. E iso sí que vemos que se está transformando, non? Ahora sí que se abre máis a esperanza, non se é tan drástico como se era antes de vai a morrer ou vai a quedar vegetal. A palabra de vegetal era moi cotidiana, usábase moito, eso xa cambiou. Pois esa é moi raro que encontres un profesional que fale de vegetal, non? E abren a esperanza, xa desde o primer momento, xa en urxencias ou en UCI.
Iso é moi importante, abrir a esperanza, porque o que nos temos atopado, tanto como psicólogos, como familiares tamén, como profesionales que atendemos despois cando chegan a nós, é que non se creen todo o demais, se non se fai así. Se ti no primer momento lle dis está moi mal, vai a morrer, chamade a todos os demais familiares, non sei que, despois, cando sobrevive, non se creen xa as seguintes partes, de cando están en planta. Pois vai a mellorar, non vai a andar, que é o peor, porque, aínda que eso sexa verdad, que en moitos casos é verdad, pois non só creen xa pola información que se dou nun primer momento. E ao revés tamén, non? Pero para nós sempre foi o máis preocupante. A primeira información que se dá xa en urxencias en UCI debe ser aí moi boa, xa, moi real, pero abrindo sempre a esperanza. Está claro que temos que ser conscientes a nivel profesional que temos que facer formación específica para ser capaz de informar en situaciones tan graves, non? Cal é o teu recordo da primeira fase, da fase máis aguda do ingreso inicial no hospital? Sonia, cal é o teu recordo? Que percepción te queda a día de hoxe no cerebro de me informaron, non me informaron, que me quedei conforme ca información dentro de ser unha cousa que é unha enfermedade grave, dentro de ser unha enfermedade grave, cal foi a tú, que te queda no cerebro? Pues, bueno, buenas tardes. La verdad como paciente de ictus es un shock, que es algo que llega a tu vida sin obviamente esperarlo, y la fase aguda donde te están intentando salvar la vida, la verdad que está funcionando muy bien, pero es un proceso muy largo, lo comentaba mi compañera, el momento del ictus es un pico puntual de media hora, 1 hora, 2 horas, pero no somos conscientes de todo el proceso, de todo el periplo que viene detrás de ese ictus y no nos damos cuenta de que nos va a acompañar el resto de la vida. Yo en ese momento pues estaba trabajando, entré en la unidad de ictus, se actuó fenomenal. Tuve varios días de ingreso. A lo largo de todo el ingreso sí que se ha ido informando muy bien en cuanto a la parte clínica. Sin embargo, sí que notamos en falta a los pacientes ese apoyo psicológico de lo que va a suponer en nuestra vida a partir de ese momento el ictus. Cómo nos va a afectar a nivel social, a nivel de interacciones sociales con el resto del mundo, nuestros hobbies, nuestro trabajo, cómo nos va a afectar psicológicamente. Yo, 40 años, nunca había pensado en la muerte. De repente tienes pensamientos sobre ¿y si me muero? ¿Y si hago esto? ¿Y si me vuelve a pasar? Y ¿voy a trabajar? ¿No voy a trabajar? Esa sensación de incertidumbre que tenemos debe ir acompañada ya en la fase final de la estabilización previa al alta, debe acompañarnos ya con un apoyo psicológico. Yo creo que es importante y fundamental independientemente de las secuelas que pueda tener cada uno de nosotros, que además son muy diversas. Algo importante también que me gustaría añadir es una pregunta en la fase de hospitalización, que a mí me parece importante, sobre todo con los datos que estáis presentando, de que cada vez está afectando más a gente joven y que va a causar más discapacidad. Entonces, gente que está en edad laboral, preguntar si esto ocurre mientras estás trabajando, ocurre fuera, ¿qué estabas haciendo en ese momento? Porque esa pregunta puede ahorrar años de peleas en juicios para proteger, pues a lo mejor la parte laboral del paciente con ictus. Entonces, creo que es una pregunta que a lo largo de la hospitalización se puede realizar y que va a ayudar mucho en el desarrollo de la parte laboral del paciente. Y después sí que yo recuerdo que cuando el día que me dieron el alta, ese mismo día con el informe de alta, se me comunicó que no iba a poder conducir en 1 año, ese mismo día. Casi que me dolió más esa noticia que el entender, porque aún no entendía. Haber tenido un ictus, vale, en 3 meses estoy bien. No sabía que me iba a acompañar el resto de la vida. Pero sí esa información progresiva, mientras estás en la unidad, de ir formando al paciente y a la familia en lo que va a ser a partir de ahora.
Gracias, Sonia. Parece claro que funcionamos ben médicamente, estamos empezando a informar algo mellor, pero que ainda temos recorrido para mellorar isto, ainda que sea a mellor fase. Mar, cambiando de tema, cando o doente está na unidade de ITUS, o normal é activar ou solicitar unha consulta ao médico rehabilitador, ou se o proceso xa está activado, hai diferentes modelos nos hospitales, para que faga unha evaluación dos déficits que presenta o doente de cara a programar a alta e programar a seguinte fase, a fase subaguda, e programar as necesidades reales na fase subaguda. Como ves, como se activa no hospital, como se activa a nivel nacional, que diferencias hai? O informe tamén reflite eso. Cal é a vosa experiencia? Mar, e despois Patricia. Bueno, pues buenas tardes también a todos y gracias por la invitación a colaborar en esta mesa, porque la verdad que es un placer ver que se está hablando aquí de la fase subaguda y la fase crónica, y lo digo yo que he participado mucho en la fase aguda y que todavía, aunque ha mejorado mucho, quedan muchas cosas por hacer. Quiero también esto dejarlo claro, pero la verdad que es un placer empezar a hablar ya seriamente con autoridades sanitarias de lo que pasa después de que el paciente se va para casa, y también de lo que pasa una vez que pasa esa fase aguda de ingreso en la unidad de ITUS, porque es muy importante y ahí hay muchas cosas también por hacer. En cuanto al modelo de evaluación de lo que pues puede pasar un poco después, ¿no? Cuando el paciente ya está estabilizado, la verdad es que es muy variable. Lo que se nos recomienda a todos, que no es lo que se hace siempre, porque desgraciadamente no lo podemos hacer siempre, es una valoración temprana por parte del equipo de rehabilitación. Y cuando digo equipo de rehabilitación no me refiero al médico rehabilitador, bien lo sabe Jacobo, sino que dentro de lo que es el equipo de rehabilitación hay fisioterapeutas, hay terapeutas ocupacionales, por supuesto debería haber psicólogos, pero es muy difícil hoy en día que los psicólogos vayan a la unidad de ITUS porque hay un déficit importante de psicólogos, y eso también hay que decirlo y se pone de manifiesto en el informe, igual que hay un déficit importante del resto de profesionales que entran dentro del campo de la rehabilitación. Pero dicho esto, lo que se tiene que hacer es una evaluación temprana para que de manera muy precoz, en cuanto el paciente esté estabilizado desde el punto de vista médico, se pueda empezar ya la propia fisioterapia en la unidad de ITUS incluso, o después de que el paciente salga a la unidad de ITUS, continúe durante todo el ingreso hospitalario, y de ahí quede ligada esa posible necesidad de rehabilitación en todas sus vertientes, una vez que el paciente pueda ser dado de alta hospitalaria o vaya a un centro, si existe en la organización sanitaria, donde pueda realizar una rehabilitación intrahospitalaria. Es decir, el modelo es muy diferente y es importante tener en cuenta que es que cada paciente es un mundo y hay muchos pacientes. No es la misma, como comentaba Sonia, un paciente que está en edad laboral, ni siquiera es lo mismo un paciente que está en edad laboral precoz, vamos a decirlo así, que un paciente que está en edad laboral a lo mejor muy cercano a la jubilación. Es importantísimo, por supuesto, preguntarle al paciente qué hace, porque no es lo mismo el paciente que se sube en un andamio que el paciente que a lo mejor hace un trabajo más administrativo de cara después a posible potenciación de la vuelta a la actividad laboral. Eso hay que investigarlo y normalmente, si se hacen las cosas bien, se tiene que hacer así, porque los posibles informes que se nos solicitan a veces, ¿no?, de cara a la reinserción laboral o a lo que el paciente puede hacer o no puede hacer, pues evidentemente tiene que llevar esa información. Y después, durante el ingreso, es verdad que a veces se corre mucho en la fase aguda y en ese correr no damos bien la información. Es cierto que también es verdad que por parte del paciente está tan chocado él y la familia, incluso en aquellos casos en que el paciente es capaz de entender, porque hay veces que el paciente, desgraciadamente, por el propio ictus no tiene la capacidad de entender, pero incluso cuando el paciente tiene la capacidad de entender, le damos mucha información porque eso es lo que se nos pide. Informa, informa, informa. Aquí estamos hablando. No, hay que empezar desde el primer momento a dar información, pero ojo, es que el paciente muchas veces ni la familia está en condiciones de asumir lo que se le está diciendo. Es que resulta que a los 4 días va la misma persona a decirle, mire, esto ya se lo dije, o esto ya le comenté que tendríamos que hablar con el asistente social, que es, por ejemplo, lo que hacemos en nuestro centro. En el primer momento en que vemos que el paciente realmente puede necesitar o va a tener, preveemos, una discapacidad importante, ya se le ofrece a la familia el apoyo del asistente social para que se vayan evaluando ya diferentes posibilidades de cara a la alta hospitalaria. Pero es que a veces no lo recuerdan. No lo recuerdan. Eso nos pasa en el día a día, que se le explica al paciente y es que está tan chocado que no es capaz de
asumir la información que se le da, que es mucha, que es muy variada y que es difícil evaluar hasta qué punto eso que tú estás diciendo ha cuajado en el paciente. Yo creo que se debería tener muchísimo más tiempo, y eso es una crítica que nos hacemos los profesionales sanitarios. A veces preguntarle al paciente, ¿no? Como técnica, dígame, repítame lo que yo le acabo de decir. Porque es que es sorprendente cuando tú le pides al paciente o al familiar, repítame lo que yo le acabo de decir. Si lo haces en las primeras 24 horas, te repiten el 10%, probablemente porque repiten lo último que tú le acabas de decir, que es lo que recuerdan. No han asimilado absolutamente nada. O sea, hay que insistir mucho en esa información, en que realmente, pues, a veces, cuando ya se sabe, se tiene un poquito más de información y más estabilidad, las posibles secuelas que van a poder quedar, pero eso hay que darlo muy a cuentagotas, a pesar de que lo que se nos dice es, no, infórmame, infórmame, y a veces se nos acusa también un poco de, es que esto no me lo habían dicho. Claro, porque es que esto hay que darlo un poquito a cuentagotas para que se asuma, porque es que si no también el paciente y la familia, me refiero, tienen muchas dificultades para asumir una situación que en un momento determinado, vamos a decirlo así, era de color rosa y de repente es negra, porque es que esto es un cambio, tanto para el paciente como para la familia, absolutamente abismal. Por último, y ya me callo, el tema de lo del carnet de conducir es importantísimo. Nosotros no lo poníamos nunca ni lo decíamos nunca, nunca, y de repente un día lo empezamos a poner, porque nos dimos cuenta que eso era una cosa que es que no lo hemos decidido ni los neurólogos ni los rehabilitadores, es absolutamente o está absolutamente obsoleta la ley que establece esto. ¿Por qué? Porque eso te establece un año para el paciente, que afortunadamente ahora, pues gracias a las nuevas terapias que tenemos, muchas veces se recupera espectacularmente bien en la primera semana del ingreso hospitalario y puede volver a hacer su actividad, incluida la conducción probablemente, sin ningún tipo de problema, y mucho mejor que a veces, pues, algunos conductores que nosotros todos, ¿no?, nos encontramos en la calle conduciendo, y sin embargo existe una ley que nos dice que es que no se puede conducir. Entonces, nosotros lo hacemos un poco por informar al paciente, ojo, porque si tiene un problema, va a venir el seguro, no le va a cubrir, es decir, es un poco defensa, permitidme la expresión, un poco bruta, porque claro, lo ponemos ahí y le decimos al paciente, y el paciente pobre pues se lleva un chasco, madre mía. Claro, una persona como Sonia, que es súper joven, que le dices, yo no puedo conducir, claro, es que a veces el no poder conducir te impide ir a tu trabajo. No es que no puedas trabajar, es que no puedes ir a tu trabajo porque necesitas el carnet de conducir. Y eso es una cosa que yo creo probablemente que en coordinación con los profesionales y las asociaciones de pacientes deberíamos pedir a nivel gubernamental que esa ley se revise, porque realmente es una ley obsoleta de cuando no existía ni las terapias reperfusoras, y probablemente pues habrá que hacer una evaluación que permita decir, en función de la situación funcional del paciente, si ese paciente puede o no conducir. Pero estoy de acuerdo contigo en que es un shock, que no se dice durante el ingreso, porque al final, claro, es que es tanta información a veces negativa la que damos, que ya el decirle encima al paciente no vas a poder conducir durante un año es como ya el rizar el rizo, ¿no? Patricia. Sí, en general, y como viene aquí recogido en el estudio, sí que esa valoración inicial de los déficits sí que se hace en la mayor parte de los pacientes, y en general sí que se hace de manera bastante precoz. Sí que pues, cada vez funciona más, generalmente a través de sistemas de interconsulta, pero hay un punto donde hay bastante déficit, que yo creo que incluso en unidades de ictus y centros de referencia que tenemos, que es el valorar también la evolución del paciente ingresado, porque muchas veces tenemos una valoración inicial de los déficits con una serie una indicación de un tratamiento concreto, pero pasan muchas cosas durante el ingreso, desde que el que está muy bien, el ictus minor, que luego no es tan minor, porque hay un porcentaje muy elevado de pacientes que pueden deteriorarse, pues hasta pacientes que estaban inicialmente muy mal, pero tras los tratamientos también de reperfusión, pues han evolucionado mucho más rápido. Entonces es muy necesario también que haya pues una reevaluación, un seguimiento, ¿no? Y para ello es muy importante también que haya equipos estables, equipos de rehabilitación, que bueno, pues los neurólogos de todos de manera coordinada, pues también veamos esa evolución de los pacientes, ¿no? Porque de cara luego también a programar al alta, ¿no?, un tratamiento más adecuado y lo más individualizado posible, ¿no? Y aquí sí que yo veo un déficit desde mi propio centro, ¿no? Que incluso pues a veces no hay un equipo estable, vienen diferentes médicos rehabilitadores y buscaríamos también equipos más estables, con una formación también más específica, que sepan evaluar más déficits que a veces no son fáciles de detectar
en el ingreso, sobre todo problemas cognitivos, problemas emocionales, problemas de conducta, ¿no? A veces lenguaje incluso, ¿no? Porque hay pacientes que, bueno, pues que si no te sientas un poco y hablas un poco más con ellos y exploras el lenguaje de manera más fina, pues pueden pasar, a veces, déficits de lenguaje muy discapacitantes pueden pasar por alto. Por una parte, como decía, pues equipos ya más entrenados, con más experiencia, que haya sesiones clínicas, que a veces tenemos todos falta de tiempo, con mucha presión asistencial, que a veces sesiones muy breves pueden solucionar muchos problemas sobre la marcha. Y es necesaria esa comunicación también de cara luego a planificar un alta y pues individualizar ese tratamiento, ¿no? Bueno, o que parece claro e o que reflite o informe é que é preciso unha evaluación precoz, primeiro xa da disfagia, non? De se o doente pode inserir algún tipo de alimento e despois unha evaluación de todo tipo de déficits, non? Déficits físicos, déficits da linguaxe, déficits cognitivos, eso é a recomendación que foi informe en relación á evaluación dos déficits. Eso casa ou se continúa ca planificación alta, a Sonia xa nos introduxo que cando damos a alta, pois damos un listado, Marxa tamén dixo que, bueno, damos a lei esta é unha lei que está presente, que ademais ten unhas consecuencias, igual que hai que coñecer, igual que a lei do alcohol, non? Se nós temos unha tasa de alcohol maior, o seguro non cubre, se faz o accidente, pois fastidias a vida do outro, pero tamén fastidias a vida da tua familia, porque os ingresos económicos probablemente non cubran os danos que produces, non? Entonces, en cuanto a planificación alta, sí que o informe nos especifica que debería estar coordinada entre todo o equipo. Por qué? Porque aí estamos empezando a falar de que doente debería ir a que recurso. Deberíamos ter un mapa de recursos para poder, cando sale da hospital, cando sale da unidade de itus, un doente que ten unha situación funcional dun xeito, pois ten que ir a un tipo de recursos apropiado a esa situación funcional. E a día de hoxe, a realidade o que reflite o informe é que eso non é así. Non é así. Estamos adaptando os recursos que temos, que son limitados, adaptando os doentes como podemos. Esos médicos rehabilitadores somos os primeiros, porque temos unha dotación, e esa dotación intentamos optimizar o seu uso, non? Parece duro, pero esta é a realidade. Despois, deste punto de vista psicolóxico, neuropsicolóxico, pois isto a día de hoxe en todo o territorio nacional, ou en gran parte do territorio nacional, un pouco desértico. Desta fase aguda, a fase de transición, a fase subaguda, na fase crónica, afortunadamente xa non, grazas ás asociacións, pero a realidade é que o proceso de planificación alta é fundamental para orientar que vai a ser no futuro, que vai a ser de min, non? Entonces, esa información da planificación alta, cando un sale do hospital, recibe ese shock do informe con toda esa información, que algunha entende, outra ao mellor non tanto, non? E chega, non podes conducir, que é un shock, pero é a realidade da legislación actual como está, e aí sí que non podemos facer nada. Outra cosa é na Estrategia Nacional de Enfermedades Cerebrovasculares, ao mellor poder, a nivel de ministerio, pois matizar isto, porque é realidade o que di Mar, que a situación actual non seremos todos iguais, ou non serán todas as persoas afectadas iguais, haberá unhas que sí, outras que non, e outras medio pensionistas, quero dicir, non será para todos igual. Entonces, en ese, como recordas, sinto insistir en ti, pero eres a protagonista principal desta sesión, como recordas a donde te mandaron? O sea, te deron o papel, te mandaron para casa, ou te dixeron vai ao servicio de rehabilitación, ou vai á asociación, ou arréglate como poidas. Que recordo tes desa fase? Bueno, recuerdo que tenía un montón de información, obviamente, como es normal, que gestionar, y como dice Mar, la mitad no la estás entendiendo porque no sabes ni a lo que te estás enfrentando, ni el paciente ni la familia. Entonces, sí que te orientan pues a los diferentes estudios o los diferentes profesionales sanitarios con los que vas a tener que ya te están enfocando, pues si hay que hacer algún tipo de hematología o algún análisis genético, averiguar un poco las causas. Esa parte está bien orientada, yo creo, la parte del seguimiento en neurología, la parte clínica,
está bien orientada. Yo lo que eché en falta en ese momento de te doy el informe y tienes estos pasos que dar es la parte de un gestor de caso clínico, alguien que sea para mí el referente en el que yo pueda focalizar todas mis dudas y me pueda orientar de una manera global, no solo clínicamente, sino laboralmente, que me asesoren, qué tengo que hacer, a qué me enfrento, económicamente, en cuanto a quién me puede ayudar, en qué tengo que estar alerta, tengo que hacerme una autoexploración a ver qué voy mejorando, que no, que tengo que estar alerta de, sobre todo, las secuelas cognitivas que no son visibles. ¿Cómo valoramos eso? Entonces yo eché en falta, no en ese momento, lo eché en falta después cuando yo iba recuperando, pero veía carencias, veía, no afino del todo, no estoy como antes, pero no estaba mal. No estaba mal porque yo me imaginaba... Mal físicamente, entendemos. Claro, yo me secuelas imaginaba... físicas. Claro, yo me imaginaba secuela física, estar mal. Secuela cognitiva no sabía ni lo que era. Digo, pues esto estaría así un poco de la medicación. Entonces, esa parte de poder centralizar en una persona todo el abanico de situaciones a las que me voy a tener que enfrentar y que sea esa persona la que me vaya orientando. Eso es algo que echamos muchísimo de menos. Bueno, está claro, así tamén o reflito o informe, que non temos protocolizado a nivel nacional en relación á situación de cada doente, se ten predominantemente secuelas cognitivas, se ten alteraciones da fala, se ten secuelas motoras de determinado tipo, se dereito, se esquerdo, non temos protocolizado centros de referencia, como si está protocolizado en ITUS, está claro o circuito asistencial de onde ten que vir o doente, polo tanto, sale da fase hospitalaria, de fase, entonces, bueno, temos que empezar a coñecer o novo sistema, o novo mundo, no teu caso, que alteraciones cognitivas, pois no sistema público de saúde es moi deficiente, pois entonces todavía máis. Acabas de introducir un tema que é moi importante, que saliu no estudio, o tema do gestor de casos, non? É dicir, Lourdes, por que non hai enfermeiras en cada un dos centros que se dediquen a coordinar esta fase que vemos, a coordinar os niveles asistenciales en outras patoloxías, si existen, non? Por que non existen en dano cerebral? Porque son tantos os doentes afectados que se tes outro tipo de patoloxía máis minoritaria é máis fácil, en dano cerebral é máis difícil. Cal é a tua impresión? Cal é a tua impresión se debería haber un gestor de casos que coordine entre a fase aguda, subaguda, entre a fase subaguda e crónica, para que os doentes sigan tendo un referente en caso de ter unha secuela, un problema, unha nova alteración, un novo déficit ou un empeoramiento dos seus déficits previos, ter donde acudir. Está claro que o médico de atención primaria e o sistema de atención primaria é o referente básico, iso é certo, pero tamén é certo que a sobrecarga de atención primaria é a que é. Entonces, se podería axudar deste hospital na gestión destes procesos? Mira, para mí es fundamental. Yo llevo 18 años trabajando en la unidad de neurología y es verdad que he visto la evolución de esas mejoras que hemos hablado todos en la fase aguda. Pero la realidad es, cuando una persona se va de alta, le van a pasar tres supuestos genéricos. Uno, que vaya a un centro de rehabilitación, neurorehabilitación de alta intensidad, un porcentaje pequeño. Segunda opción, pues a veces hay gente que no tiene recursos familiares por cualquier situación y van a una residencia sociosanitaria. Y la tercera opción es su domicilio. Esa es la realidad. Es verdad que con los años esto ha ido un poquito mejorando, pero al final la mayoría de los pacientes acabarán en su domicilio. La mayoría de los pacientes en el domicilio. Aquí yo ya no voy a entrar, pues unos irán a una residencia, otros a domicilio, pero la mayoría acaban en el domicilio. Y efectivamente, yo lo que he visto en estos años es que cada profesional, neurólogo, rehabilitación, terapia ocupacional, enfermería, entonces cada profesional en su ámbito profesional también ha ido mejorando a la hora de hacer esa valoración al alta. Y sí que hay una mayor preocupación en su competencia profesional de formar a esa familia, de formar a esa persona, a ese paciente, con vistas a ese posible alta.
Hasta ahí bien. ¿Qué he hecho yo en falta? Esa coordinación. Porque cada profesional va a hacer su informe cada vez mejor, porque todo tiene margen de mejora, pero va a hacer su informe cada vez mejor. Yo ahora, desde el punto de enfermería, pues ¿qué tenemos que valorar? ¿Cuál es la necesidad individualizada de esa persona? Habrá personas que tengan una necesidad, déficit de cuidados, pues a nivel de alimentación, otros movilidad, otros comunicación, otros en el área cognitiva, que son estos llamados síntomas invisibles, pero que tienen una repercusión muy importante en la autonomía de esa persona. Entonces, cada profesional tiene que hacer eso. Pero es verdad que se echan falta, como sí existen en otras patologías, pues los profesionales, pues en el caso de la enfermería, pues hay enfermeras gestoras de caso en procesos oncológicos, ahora en el ELA, en esclerosis múltiple, pero es verdad que en el daño cerebral adquirido muy pocos hospitales lo tienen. Y esa coordinación donde cada profesional hace su trabajo y cada vez mejor es necesario pues, para evitar lo que dice Sonia, que llego y dónde acabo. Y hay que pensar que la figura de la atención primaria, médico y enfermera de atención primaria, va a ser el que al final recepcione los cuidados de esa persona. Y eso tiene que estar previamente coordinado. Yo ahora lo que quiero decir con esto es que hay una serie de tratamientos específicos que se necesitan, pero es fundamental esa figura, sobre todo en las fases iniciales, de esa persona profesional gestor de casos que vaya haciendo los pasos necesarios, porque hay mucha gente, y como bien dice Jacobo, no todo el mundo, por un déficit de recursos, se va a beneficiar de la neurorehabilitación, de la rehabilitación de alta intensidad. Eso es la realidad. ¿Vale? Entonces, quedamos ahí y yo creo que es el gran reto que haya un profesional gestor de casos que vaya orientando, porque al final la persona termina en su domicilio y va a ser la atención primaria quien termine, porque a esas personas hay que hacer un seguimiento y hay que reevaluarlas. ¿El ictus fue en el 2019, por ejemplo? Sí, pero la secuela le va a quedar toda la vida. Está claro, a recomendación de informe reflite isto, que reflite que os que contestamos, os que fixemos o estudo, creemos, e así avalan as evidencias bibliográficas, que é preciso un gestor de procesos para mellorar as fases de transición, sobre todo, que son fundamentales para que os doentes non acaben perdidos por non saber. Exacto, chamando portas, non sabemos exactamente por qué, non? E unha vez feito isto, bueno, temos o gestor que podería chamar, non o hai, entonces se vai de alta e ten que empezar as súas terapias, porque ao final a fase subaguda se trata principalmente de rehabilitación, de recuperar un déficit, salvamos a parte do cerebro na fase aguda que podemos, e despois empeza a fase de rehabilitación, con todas as súas, ca palabra amplia de rehabilitación, non? Con un equipo coordinado, obviamente, pero ca palabra física, fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, psicología, neuropsicología, traballo social, obviamente, porque a rehabilitación social tamén é fundamental para poder saber que recursos temos, se a palabra do informe está correcta e despois non temos que denunciar ou temos que denunciar, isto é fundamental, acaba de dicilo Sonia, non? Entonces, canto tempo pasa desde que vai de alta hasta que empeza os seus programas de terapia? Cal é a situación no teu hospital, por exemplo? Patricia. Sí, como lo has comentado muy bien, hay como diferentes destinos al alta, ¿no? La mayoría es el destino a domicilio, pero con rehabilitación, algunos sin rehabilitación, porque pueden ser pacientes que ya el déficit se ha valorado y se ha decidido que no va a necesitar rehabilitación, cosa que también hay que ver también con cuidado, porque a veces estos pacientes luego llegan a casa y sí que tienen una serie de problemas al enfrentarse a su día a día, que no se han detectado previamente en el hospital y sí que tendría que haber pues, un seguimiento por también de alguna manera estos déficits que a lo mejor parecen leves pero luego no son tan leves, detectarlos, ¿no? En eso los que se van a casa sin rehabilitación, los que se van a casa con rehabilitación ambulatoria, ¿no? Yendo al centro de un centro determinado, para ya sea el hospital o otros centros para llevar a cabo esa rehabilitación de manera ambulatoria. Y también en algunos centros tenemos la posibilidad de la rehabilitación domiciliaria. Esto hemos visto en las diferentes reuniones que no es posible en todas las comunidades, incluso dentro de una comunidad no es posible con todos los centros.
Y por último, pues tenemos también lo que es la residencia o el centro sociosanitario en aquellos pacientes, por general, pues, con daños ya muy graves, generalmente pacientes más ancianos que no pueden volver a su domicilio, pero con un pronóstico de recuperación pues muy fausto, ¿no? Y no se, estos pacientes también, algunos pueden también de condenarse de alguna manera, algunos de estos pacientes, ¿no? Y luego los centros de neurorehabilitación, que en general en algunas comunidades hemos visto que son incluso inexistentes y en otras pues en general son escasos, ¿no? Entonces, bueno, en la transición, lo que es mi realidad del día a día, los que se van al centro de neurorehabilitación pues van directamente del hospital de agudos al centro y entonces no hay ninguna interrupción del tratamiento. Pero también nos encontramos a veces con situaciones, pues como hay pocos centros, el ingreso se alarga de manera, también en un hospital de agudos, de manera inadecuada y podemos hacer iatrogenia con infecciones hospitalarias, con problemas también que no tendrían por qué suceder, pero que al prolongarse de manera pues que no está justificado, pues en el hospital de agudos pueden tener estos problemas. Pero bueno, dentro de lo que cabe, estos pacientes que van a centros de rehabilitación son los que no van a tener una interrupción del tratamiento en general. Pero sí vemos que los pacientes que se van a domicilio son los que tenemos más problemas y de hecho en el informe hemos visto pues, que solo una minoría comienzan otra vez el tratamiento. Comienzan en el hospital, sí que empiezan las primeras sesiones, pero se interrumpe drásticamente el tratamiento y lo retoman pues la mayoría más allá de la semana y en algunos casos a veces incluso más, entre 15, 3, 4 semanas incluso. Tenemos también el problema a veces de los centros de referencia, que tratamos pacientes de áreas sanitarias mucho más grandes, pero cuando se van de alta el hospital de referencia no proporciona ese tratamiento rehabilitador. Y el volver a su hospital de referencia puede suponer a veces retrasos de meses, porque tienen que verle el rehabilitador del centro para la consulta, luego otro decalaje hasta que se inicia el tratamiento y ahí hay pues, una ventana de tratamiento que se está perdiendo y que es muy frecuentemente que se demore, ¿no? Y eso es algo que hai que cambiar, hai que mejorar. A ver, o que está claro, eu aquí falo como médico rehabilitador, vendo a realidade, hai uns doentes que podemos... vou a ser políticamente incorrecto, espero que estando na Consellería non... Hai os doentes de primeira que teñen a fortuna de poder ir a unidades de neurorehabilitación porque nesa categorización son os doentes que máis se poden beneficiar desto e, polo tanto, teñen unha continuidade asistencial entre o ingreso e a fase subaguda porque siguen ingresados nas unidades de neurorehabilitación, ou sea, un hospital externo, ou sea, dentro do hospital, pero a maioría dos doentes van ao seu domicilio e acaban nunha rehabilitación ambulatoria e desde casa ao seu hospital de referencia, ao servicio de rehabilitación. E o informe di aquí que o 50% empezan entre 8 e 15 días, eso incluindo os que van ás unidades de neurorehabilitación que empezan o día siguiente. Pero a realidade, a percepción é que entre 1 e 3 meses di o 31%. Probablemente sea infravalorado isto do 31% e sea maior a porcentaxe. Por lo tanto, aí tenemos o primeiro gran gap da atención ao dano cerebral adquirido, que sabendo que a máxima capacidade de recuperación funcional é maior nos primeiros meses, temos un gap que temos que ser capaces de darlle a volta e non tardando moito. Porque hai anos non importaba tanto. Isto tamén é políticamente incorrecto. Por qué? Porque as evidencias non corroboraban que empezar antes ou despois, hai 15 anos, 20 anos, antes ou despois, pois importase tanto. Esta é a realidade das evidencias e de evidencia científica. Sen embargo, a día de hoxe, xa temos evidencias de evidencia 1A, é dicir, a máxima que hai a nivel de medicina, isto non hai en tantas patoloxías, en tantos ámbitos, que o inicio, a valoración, o inicio precoz é importante. É moi importante para o resultado final. E a intensidade é moi importante, sempre que o doente admita, obviamente, non vamos a poñer a facer 2 horas e media de exercicios ao día a un doente de 80 anos, cando antes facía vida
sencilla, quero dicir, ir á tenda do barrio, non lle vamos a poner a facer eso porque non o vai aguantar, pero obviamente os pacientes, os doentes potenciales. Isto, o informe así o reflite, e o que nos dice é que temos que axilizar isto, e que a recomendación que dá o informe é que nas primeiras 72 horas, contando que hai un fin de semana polo medio, debería o doente vaya a un centro ingresado, a unha unidade de neurorehabilitación, ou se vaya a súa casa, esa plaza de continuidade asistencial de terapias de rehabilitación debería estar garantida. Eso en ámbito amplio, quero decir, tamén as alteraciones neuropsicolóxicas. Tamén as alteraciones neuropsicolóxicas. Bueno, pois temos aí o primeiro gran gap, non? Entonces xa entramos na fase subaguda, xa pasamos da fase aguda a fase subaguda, estamos categorizado como doente, nos avaliaron os déficits, mellor ou peor, xa estamos recibindo os tratamientos. Eses tratamientos son suficientes? Son suficientes, yo creo que siempre es mejorable, porque es verdad que cuando no se individualiza y damos pan para todos, no va a ser suficiente, porque las necesidades de un paciente con ictus y las de otros pueden ser muy diferentes. Entonces, yo creo que sí que están todos los profesionales sanitarios que requiere el paciente, pero no están correctamente engranados para que funcione después eso. Entonces, no veo, sí que está la figura, por ejemplo, del neuropsicólogo, que es fundamental e imprescindible. Sin embargo, no hay esa figura trabajando en la rehabilitación cognitiva. En mi caso concreto, por ejemplo, se me hizo una valoración neuropsicológica a los 4 meses que yo llegué, que es el tiempo del que hablabas antes, de cuánto tiempo tardamos en llegar a, en mi caso fue 4 meses, de una persona que tiene herramientas, que que tengo recursos para saber cómo moverme, que no es la suerte de, a lo mejor de la mayoría de las personas. Entonces, después de esos 4 meses sí que consigo que se haga una valoración neuropsicológica, porque yo acudo a una asociación donde me acompañan en ese proceso y me abren, me dicen, esto que te pasa tiene un nombre. Después, a través del SERGAS, no tuve esa valoración cognitiva, ni tuve el acompañamiento de ese neuropsicólogo porque no había esa figura ejerciendo en ese momento, y es algo que demandamos y que necesitamos en el proceso. Desde o punto de vista, entramos despois nos recursos, no punto 2 da diapositiva, recursos, non? Acceso a diferentes terapias, a disponibilidade de recursos. Pero vamos aos programas de rehabilitación e intensidade. É dicir, a percepción dos neurólogos, que xa non estades aí en primeira fila neste momento, cando vos chegan os doentes a revisión, vos din, pois me tratan da miña hemiplegia ou da miña hemiparesia media hora, 3 días a semana, ou non. A percepción é de que é suficiente, de que non é suficiente, de que temos que mellorar, de que os recursos se destinan correctamente aos doentes que máis se poden beneficiar deles, ou de que os recursos non se destinan correctamente, damos un pouco café para todos para que parezca que todos reciben algo. Unha pregunta fácil. Vamos a ver, nuestra percepción es de que es claramente insuficiente. Yo no voy a andar por tapujos, yo soy de Castilla, aunque estoy muy galleguizada, pero la percepción es que es claramente insuficiente, no lo digo yo, lo dicen los datos, lo dice el estudio que venimos mencionando aquí, es claramente insuficiente. Lo ideal sería que un paciente que necesita, por ejemplo, fisioterapia física porque tiene un déficit motor en un lado, pues se le puede hacer rehabilitación cada día si el paciente lo tolera, evidentemente, porque como tú bien decías antes, después los programas de rehabilitación tienen que ser individualizados. No es lo mismo un paciente que tiene 40 años, 45 o 60, que un paciente que tiene 85.
Entonces, pero de manera general es claramente insuficiente. Y yo en la consulta rara vez encuentro un paciente que tenga déficit y que esté todavía en un programa de rehabilitación que se le haga rehabilitación diaria. Habitualmente se le hacen 2 o 3 días. Y esto no es lo que se recomienda en las guías. Es así. La cosa es así. Eso en cuanto a rehabilitación física, pero si luego vamos a lo que comentábamos anteriormente, rehabilitación neuropsicológica, rehabilitación logopédica, todavía es mucho peor. La logopedia generalmente, pues la mayoría de los pacientes van al logopeda 1 hora semanal, si llega. Es verdad que lo cierto es que aquí la implicación del paciente y de los familiares es cada vez mayor, que se hacen programas de educación a las familias, que son también muy importantes, y yo creo que eso, seamos conscientes, va a tener que ser así, vamos a tener que trabajar en eso, porque hay mucha cosa que el paciente y las familiares pueden hacer en domicilio y, por tanto, en eso hay que trabajar. Este empoderamiento del paciente que decimos siempre y de los familiares consiste en eso, en que no todo se tiene que hacer en el hospital, sino que muchas familias y muchos familiares pueden aprender lo que se tiene que hacer y eso evita desplazamientos. A veces, sobre todo para gente muy mayor, es muy complicado llegar a los centros. Además, les supone un trastorno terrible porque se marean. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, en Galicia, un área que es muy dispersa. Nuestro hospital tiene un área de referencia, que es el área de Finisterre C, que está a 2 horas y pico de distancia. Entonces, que un abuelito a lo mejor tenga que hacer 2 horas para ir a un programa de rehabilitación, realmente muchas veces ellos mismos te piden, mire, esto que no podemos asumirlo, porque es que la familia no puede llevarlos todos los días y aunque vengan en la ambulancia, ir a una ambulancia, un abuelito de 85 años, en una ambulancia, 2 horas de transporte de ida, 2 horas de transporte de vuelta, eso es matar al pobre paciente. O sea, también hay que tener en cuenta todos estos factores. Pero dicho esto, claramente es insuficiente. Nos faltan nos faltan muchas cosas porque es que los que están en programas de rehabilitación, que no son todos los que deberían estar, pues no están haciendo ni siquiera la rehabilitación que está recomendada en las guías de manejo habitual Sí, que marca evidencia, non? Como Sara nos acaba de decir que nos quedan 5 minutos, vamos porque hai bastantes cousas ou ideas que temos que acabar, non? Que dice o informe en relación a isto? Pois o que dice que 87,5% recibe 2-3 sesións a semana de terapias en general. A recomendación é entre 45 e 60 minutos 5 días a semana, polo tanto, de cada unha das terapias, polo tanto, falamos de 2 horas e media, 3 horas diarias, é o que dicen as guías clínicas e ten evidencia corroborada de que mellora máis, sobre todo na fase máis inicial, na fase aguda. O sea, que aí temos outro gran gap para mellorar a situación dos doentes e mellorar a situación do sistema. Eso non ten moito misterio. Eso é tempo de terapia, tempo de personal, tempo de recursos en personal. Non ten máis historia que esta. E vamos aos recursos, introducimos os recursos. Pasamos dos déficits máis físicos e o gran olvidado hasta ahora. Eso para min ten unha explicación bastante importante porque tamén o perfil do doente cambiou, non? O doente antes, hai 20 anos, 30 anos, tiña traballos máis manuais, máis sinxelos, agora cada vez temos traballos con máis exixencia cognitiva, non? Pero a realidade é que a implantación do psicólogo, neuropsicólogo, non digo xa na fase aguda, senón digo na fase subaguda, e digo incluso en hospitales de terceiro nivel, no mellor dos casos, polo menos en Galicia, se ciña a valoración. Ni siquiera. Oxalá. No mellor dos casos. Na miña área, Javier Sardiña, se nos está vendo aí loita diario para tentar facer a valoración dos ingresados, pero claro, é o mínimo, sí. Eu tiña varias notas, vou ir moi rápido, vale. Este é o teu tempo. Este é o meu tempo. Vou ir moi rápido, Sara, prometo xo. Conducir, Mar, e tamén todos os demais. É moi importante para a cuidadora, sobre todo. Os que dan a lata son os homes. Os que despois poñen un montón de problemas porque non poden conducir, porque non poden cazar, é un follón eso enorme. Entonces, aquí na nosa área, cando menos, foi boísimo que nos informes aparecera reflexada esa lei, porque eso dalle moito marxen ás mulleres despois, ás coidadoras, para enseñarlle, recordas, mira, isto non o digo eu, pono aquí. Estámonos atopando, efectivamente, cambiou moito,
E agora hai máis xente nova, como o caso de Sonia, como todos aqueles compañeros que están ali de primeira persoa, que lle ocurre eso, que a evolución é moito antes, non? As secuelas son menos graves, e a rehabilitación permite que a recuperación sea mellor. Entonces, atópanse con que un ictus, non un isquémico transitorio, que teñan que esperar un ano para ter un coche para poder conducir ou retomar a súa vida, eso é unha locura, e estámoslo vendo. Tráfico, sí que se pode adiantar esa valoración. Informe de neurólogo e petición a tráfico, hai un departamento especial para valorar eso, para adiantar o permiso, para que podan conducir antes, vale? Para que saibades tamén. Despois, o tema das secuelas invisibles é fundamental. A parte física é evidente, como sabedes, non me vou enrollar con isto, vale? As secuelas invisibles son as cognitivas e son as que máis impiden unha convivencia, retornar ao seu traballo, ter novos amigos, é o que máis impacto causa. Podes estar nunha cadeira de rodas, pero se tes ben a cabeza, conversas, tes empatía, pois esa persona vai a tirar para diante. Non tiran para diante as que teñen problemas cognitivos. E, sobre todo, cando non están detectadas. Aí é cando sufre a persona, no mellor dos casos, e sufre, sobre todo, o entorno tamén. Isto estámoslo vendo, que falta avaliación nos servicios de rehabilitación. É fundamental que sepan, primeiro, que tipo de ictus tuveron, porque aí siguen sin saber se foi un isquémico, un hemorráxico, un lacunar, siguen sin saber ben eso. E despois, que saian, como sea, temos que lograr que saian con unha exploración neuropsicolóxica, porque dan o pego, e dan o pego 4 meses despois. Entonces, é necesario. E teñen moi boa recuperación, algúns, pero quedan con cousiñas que non sabemos se van poder volver a traballar ou non. Ao final, están con nós, no mellor dos casos, e somos nós quen fai esa avaliación para poder decirles, pois sí, vaite seguro para un traballo ou non, este problema de memoria en realidad non é memoria, é atención. Por tanto, hai que actuar de outra maneira. Vale. Eu creo que isto é fundamental que se poña xa encima da mesa, porque hai psicólogos, neuropsicólogos, moi ben o expresaches ti, gustoume Jacobo, porque na guía, por exemplo, falase todo o rato de apoio neuropsicolóxico, iso non existe na comunidade científica ou entre nós, os psicólogos. O apoio psicolóxico é máis o de toda a vida, a psicoterapia, o acompañamento que podes facer tanto a persoa como as familias. Despois, a rehabilitación neuropsicolóxica é algo que apareceu máis tarde e que é así, é un tratamento máis, é unha intervención máis, é unha terapia máis, non é apoio neuropsicolóxico, é neuropsicoloxía ou rehabilitación neuropsicolóxica, igual que a fisioterapia e que a logopedia. Entón, son términos que temos que telos moi claros para non retroceder en avances que sí que se teñen feito, non? Falábamos antes, e xa termino, de prevención, non? Hai dous campos fundamentales no tema da prevención e que sempre lle interesa a Xunta, tanto a Consellería de Sanidade como de Política Social, que ao final estamos prevenindo nas persoas que xa tiveron un ictus, que volvan a telo ou que enfermen ou que se deterioren máis. Para iso somos fundamentales na fase crónica as asociacións, porque os machacamos a que teñan hábitos saudables de todo tipo, pero tamén está a outra pata, que son as coidadoras. As coidadoras tamén necesitan ter esos hábitos saudables e prevenir a súa vez esos ictus e esas enfermedades que provoca o deterioro de cuidar a unha persoa con gran dependencia ou simplemente con dependencia ou con secuelas invisibles de trastornos de conducta ou do comportamento. Último, domicilio residencia. Ben, está claro que esa é unha realidade nova, para min é horrible, vale, é horrible da residencia, porque a residencia non se vai para seguir mellorando. Vaise como, vale, aquí non hai nada que facer, non tes recursos, aínda que tuveras posibilidades, o irte a unha residencia acabouse, porque non están dotadas de profesionales para facer un mínimo de rehabilitación ou para que esas residencias poda haber un convenio, un acordo ou unha derivación automática igual aos servicios de rehabilitación. Que esa persona poidera continuar igual con un proceso rehabilitador tamén. É fundamental, porque o outro é persoas cada vez máis novas, como estamos dicindo, sin recursos, cada vez máis solas, sin un núcleo de protección, sin rede, pois eu vejo ao mellor con 60 anos nunha residencia cando teño posibilidades de recuperarme eu e calquera de nós que estamos aquí. Iso é algo que eu creo que Política Social vai ter que telo en conta. E domicilios está genial,
pero entón ten que haber tamén unha rehabilitación. Ten que haber algo que a Federación fixo moi ben nestes últimos 3 anos co proxecto piloto de servicios de proximidade. Co mellor é moi complicado para as Sergas, para a política social, pero aí sí que as asociacións, que somos moito máis flexibles, que con 1 millón de euros facemos maravillas, ou con 100.000, sí que podemos ir servir en ese apoio. Para iso, o movimento, hai que recordar que todo o movimento de daño cerebral adquirido estatal e autonómicos, todos, levamos 30 anos neste momento traballando. Da fase crónica sabemos moitísimo e eu creo que aí é fundamental que, por fin, todos os servicios médicos, todos os sanitarios se coordinen con nós, porque sabemos cousas que sí que podemos axudar e a manter esa esperanza e, sobre todo, a ver que vai pasar, porque sí que hai fórmulas despois que nos conocemos, como vos conocedes as da fase aguda. Bueno, dicen todo o que quería. Vamos. Moi ben, Rocío. Como xa acaba de resumir as recomendacións da fase crónica, damos por zanjada a fase crónica. Está claro que o maior inconveniente volvemos ao paso interfases que leremos nas conclusións finales da fase subaguda, servicio de rehabilitación a fase crónica, fase de mantenimiento, fase de apoio, fase de movimento asociativo fundamentalmente, e aí sabes que o noso compromiso é a colaborar e o pai cando se desenvolva aí está presente todas estas recomendacións. Sara, preguntas na sala, por favor, que este é o voso tempo. Sí, hola, buenas tardes. Son de Coruña de Ceco e me preguntei que respecto ao como diría a recuperación, entonces, vamos a ver, o tratamento ten que poner a cada persona no mundo, ou sea, unha persona de 20 anos non vai responder unha persona de 50 anos, entonces unha persona de 20 anos pode recibir tratamento todos os días, solamente como eu, por exemplo, con 20 anos, estaba desde as 9 da manhã hasta as 8 da tarde facendo terapia, ginásio, piscina, logopeda, compreendes? Pero hoxe en día non podería. Hoxe en día, 1 hora ao día, sí, mas non. Entón, eu digo, claro, esta semana, se está con unha persona de 50 anos, 60 anos, pero por un chaval de 20 anos é suficiente. Só digo iso. Por mí é lógico. Clarísimamente. Gracias. Bueno, está claro que iso que estamos todos os presentes e creo que a xente que nos ves deste casa estamos de acordo. Quero decir, necesitamos para as persoas que teñen estos efectos, necesitamos unhas terapias suficientes, un tempo suficiente de terapia para alcanzar a súa capacidade funcional máxima dentro das lesiones que ocurran na fase aguda e que non se podan salvar no momento agudo. Necesitamos, eso levamos loitando. O noso compromiso é a seguir loitando. Estamos colaborando a nivel galego, que non falamos tanto ca Consellería, nos últimos anos facendo un plan de derivación a centros de referencia, despois traballando no PAI, que parece que ahora si se van a activar en cada centro unhas comisións para seguimiento do PAI. Entonces, bueno, levamos moitos anos traballando. O que pasa que viñamos de tan abaixo. Perdón, eu quero dicir que o tratamento ten que ser personalizado, porque non todos somos iguales. Claro, clarísimamente. E o que falamos da categorización, que sona mal como categorización, pero adaptar a cada un. Más tempo de tratamento, sí, é posible, pero tamén depende de como xa persoa. Como responde a persona de edad avanzada, non pode estar tantas horas ou tantos días porque se cansa. Nisso fai efecto, digo yo. Gracias. Buen día. ¿Alguna outra? Pois se vos parece, hai algunha outra por aí? Algunha pregunta, algún comentario? Presidente?
Lemos as conclusiones e finalizamos ou finalizamos en ler as conclusiones? Bueno, pois nada, as conclusiones. Aí no informe aparecen unha serie, están aí, non? Unha serie de conclusiones transversales que, obviamente, o que levamos falando todo o rato, que o objetivo 7 que mellorar a coordinación entre os niveles asistenciales, isto está claro, creo que se quedou completamente claro. Optimización, objetivo 8, optimización do proceso de información en todas as fases, desta fase aguda, a fase subaguda e na fase crónica, gracias ao movimento asociativo. Eso probablemente este máis, o tempo tamén, que eso tamén conta, o tempo que pasa para que a xente vaya asumindo a súa situación, pois parece que está máis claro, non? Despois, está claro que hai que mellorar o proceso da fase aguda a fase subaguda, como falamos, a diferentes niveles, mellorar a atención, a organización, os recursos na fase subaguda, é dicir, necesitamos adaptar cada tratamento o doente que mellor se pode beneficiar de cada tratamento con intensidade, con un tipo de terapia adaptada a cada un, é dicir, o que falamos de medicina personalizada, que en outros ámbitos da sanidade se fala habitualmente, que aquí tamén temos que falar de medicina personalizada, como ben decías, e na fase de cronicidade, pois garantir esa continuidade asistencial e mellorar a inclusión na sociedade, non? É dicir, temos máis información, temos máis apoio, temos máis acompañamento gracias ao movimento asociativo, pero a nivel sociosanitario temos que optimizar o engranaje para poder chegar a unha situación óptima dentro de cada persoa. Cal é o modelo ideal de atención ao ictus que defende o informe? Pois que ten que ser un equipo multidisciplinar e coordinado. Non vale que cada un faga unha cousa, diga unha cousa que moitas veces é diferente. Isto cando un vai ao médico pasa, se ve un di unha cousa, se ve outras cousas, se ve tres cousas e cada un non teñen por que ser igual, por lo tanto, ten que estar coordinada a información tamén. Atención precoz desde o ingreso, que non haxa decalaje entre as fases, para iso necesitamos unha serie de protocolos, igual que hai un gran documento de unidades de ictus, de un protocolo de atención ao ictus nacional, debería haber un documento na fase subaguda que así o reflexe. Bueno, en esto sí quiero decirte que la estrategia recoge esta fase también, desde la prevención hasta la vida después del ictus, o sea que eso sí que ya se presentará en octubre, el 22, y se podrá hablar más también de esto. En octubre, que se presentou. Se vai a presentar, vale, que está perfecto, estupendo. Maior implicación da atención primaria, non como maior implicación, senón que esa coordinación se xa posible e que como responsable na fase crónica da súa situación sanitaria poda saltar e que teña mecanismos para saltarse preciso a atención hospitalaria e, por supuesto, unha maior dotación que creo que quedou clara de recursos profesionales, igual que cando se formaron as unidades de ictus se fixeron columnas de guardia de neuroloxía en todos os hospitales de terceiro nivel, un sitio físico de unidades de ictus, pois isto tamén require unha dotación e centrado, por supuesto, na persona con ictus e favorecendo o seu empoderamiento. E con isto concluímos. Moitas gracias. Gracias a todos os ponentes e gracias ao público e a xente da casa, espero que non se dormise moito. Presidente. Bueno, pues moitas gracias a todas e a todos. Yo, por los que llevamos, o yo al menos que llevo ya pues casi 25 años en esto, en el movimiento asociativo del daño cerebral, me voy de aquí con una sensación agridulce. ¿Por qué? Porque veo lo mucho que nos queda para trabajar, todo lo que tenemos, lo que me comentaba los ponentes, que nos quedan, como dicen en mi pueblo, mucha leira que labrar, pero sí con la sensación de que hemos conseguido mucho, que se han conseguido muchísimas cosas desde que empezamos a trabajar en este tema. No somos conscientes de lo que hemos conseguido, pero si miramos para atrás vemos que partíamos de cero. Entonces, y me alegra muchísimo la alineación de todos los profesionales, de todas las organizaciones, del movimiento asociativo, eso para mí es fundamental.
Entonces, pues eso es un poco lo de la sensación agridulce. Entonces, ahora, pues para finalizar el acto, paso ya palabra a la señora, a mi querida directora general, Begoña Abeijón, directora xeral de Personas con Discapacidad da Consellería de Política Social. Así que, directora, tienes la palabra. Bueno, moi boas tardes a todos, profesionais da saúde, profesionais dos servizos sociais, querido Luciano. Moitas gracias por convidarme a pechar esta xornada na que abordamos un asunto fundamental tanto desde a perspectiva sanitaria como, sen dúbida, tamén desde a perspectiva social, como é a atención ás persoas que sofren o ictus. Hoxe presentamos unha iniciativa de daño cerebral estatal e de IPSEN que nos fai reflexionar profundamente sobre un deses problemas que parecen invisibles, que só coñece quen o padece e as súas familias, pero porque aínda existe moito descoñecemento por parte da sociedade sobre as consecuencias do ictus e do dano cerebral adquirido. Por desgracia, moitas veces non somos conscientes do drama que sofren moitas persoas ata que nos toca un caso de cerca. E por iso é tan importante a investigación e o traballo conxunto das entidades sociais, das administracións públicas, para facer máis doada a vida das persoas que sofren un ictus. Neste sentido, desde a Xunta témolo moi claro, a dimensión sociosanitaria é fundamental. A sanidade e os servizos sociais deben camiñar da man para poder ofrecer unha atención integral que vele pola saúde das persoas que sofren ictus, pola súa inclusión na sociedade e polo seu benestar en todas as áreas da súa vida. Hoxe puidemos escoitar as experiencias e propostas dos profesionais da sanidade, dos traballadores das entidades sociais, dos especialistas e tamén dos usuarios. Sen dúbida, foi unha xornada moi interesante e frutífera da que extraemos valiosas conclusións, pero este traballo non debe quedar aquí. Debemos seguir dando visibilidade ao dano cerebral adquirido, a nivel social, ser conscientes do que supón e do que podemos facer polas persoas que o sofren, porque lembremos que esta lotería pode tocarnos a calquera. Unha de cada 4 persoas, según os datos que hoxe coñecemos aquí e que creo que son sobrecolledores. Por iso temos que seguir traballando unidos para ofrecer a mellor das atencións. Desde a Xunta, a través desa dimensión sociosanitaria da que falaba, é que se materializa no proceso asistencial integrado do dano cerebral adquirido. Un protocolo que conta coa implicación dos profesionais da saúde, dos servizos sociais, para dar unha atención integral que responda ás necesidades dos usuarios, pero tamén das súas familias. Pero tamén o facemos colaborando estreitamente coas entidades sociais, concretamente con Fegadace, aquí en Galicia, a través de acordos e axudas para deseñar programas, para crear ou reformar centros e para financiar cada vez máis prazas de residencia e de centros de día tan necesarias para estas persoas. Para rematar, quero felicitar os organizadores desta xornada e aos responsables da investigación que hoxe presentamos pola súa implicación e por un traballo brillante. Aínda queda moito por facer, pero, desde logo, xuntos chegaremos máis lonxe. Máis nada, moitas gracias.